Bueno, estamos iniciando el segundo bloque del programa para hablar de lo que hemos venido hablando, yo creo que durante todo este año, ¿no? El tema ineludible en agenda desde febrero, más o menos. Y estamos hablando, obviamente, del COVID-19. Agradecemos la presencia del doctor ingeniero Daniel Patiño, del Instituto de Automática de la Universidad Nacional de San Juan, con quien vamos a hablar de COVID. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la automática, Instituto de Automática y la ingeniería con algo que uno cree más relacionado con la salud, hasta con la sociología, te diría, si hablamos de comportamientos? ¿Hay un modelo matemático con el que medir el COVID-19? Y sé que, bueno, se ha venido trabajando en la Universidad Nacional de San Juan y en otras universidades, en todas las disciplinas, ¿no? Sí. Bueno, seguro, es decir, estos modelos matemáticos vienen desde hace muchos años y la pandemia es uno de los modelos matemáticos más estudiados. Y normalmente cuando aparece una pandemia o aparece un nuevo virus, se calibran esos modelos para el comportamiento de ese virus. Y en estos pocos 3 o 4 meses de inicio de la pandemia prácticamente se llegó a modelar bastante bien y saber muchísimo del comportamiento dinámico que tiene en el tiempo este virus y cómo evoluciona la pandemia en una región en donde está infectada. Claro. Tengo entendido que el aporte de ustedes, que ya incluso ha sido enviado a organismos científicos nacionales, internacionales, pasa por el análisis de la prevención, no la cura, digamos, si se quiere, no desde lo farmacológico, exacto, sino desde lo preventivo. De la forma de mitigar, es decir, la pandemia, cuando no existe un elemento farmacológico que pueda curar a la enfermedad, o bien se tenga una vacuna para ya directamente darle una solución definitiva. Existen 3 herramientas que siempre han existido, se ha agregado una ahora con la modernidad, y son el distanciamiento social, sí, el confinamiento, cuarentena, como se le llamaba, y el testeo masivo. Esas 3 herramientas son para mitigar y controlar el brote de las epidemias cuando no se tiene todavía aún una cura y no se tiene, por supuesto, una vacuna para tener una solución definitiva. Ahora, ¿Salud Pública los ha consultado a ustedes? ¿Ustedes le han transmitido este informe para que sepan cómo se está comportando el bichito en San Juan? No. Nosotros sí enviamos el reporte que lo hicimos público, porque evidentemente toda investigación que se hace en la Universidad de San Juan son todos documentos públicos, así que lo hicimos público y sí lo enviamos a Ciencia y Técnica de la provincia, se lo mandamos a ese reporte, inclusive previo al anuncio digamos, durante los 15 días de fase 1 nosotros ya estábamos evaluando y enviando algunos reportes, y bueno, y al final este último reporte después que evalúa todo el comportamiento de esta primera fase. Claro, ustedes han estudiado este retorno a la fase 1, esos 15 días. Lo que nosotros lo que hicimos es un análisis de cómo evolucionó y cómo impactó esa fase 1, un poco que validan nuestros modelos matemáticos y lo que hemos estudiado en simulaciones computacionales y lo que se ha manifestado, por supuesto, en otros países del mundo. O sea, digamos, el coronavirus, el COVID-19 tiene las mismas características que atacó en China, claro, en Italia, en Estados Unidos, sí, Brasil, y este es el mismo. El ritmo de contagio, claro, exactamente. Ingeniero, mucha gente dice, estuvimos más en fase 1 durante la primera cuarentena, cuando no había virus. Y se respetó mucho más. Y se respetó mucho más, y ahora estuvimos 14 días respetando mucho menos, digo, por parte de nosotros, ¿no es cierto? Cuando el virus ya está circulando. Cuando el virus ya estaba circulando. ¿Eso ha alcanzado para mitigar, ya que estamos en una de las 3 herramientas fundamentales, que es el confinamiento, para poder disminuir el efecto del virus? Y para nosotros el resultado que teníamos ya previo, que ya habíamos obtenido en forma previa, y viendo la evolución del índice de la tasa de contagio, el R0, que es famoso en los modelos matemáticos, sí, y que los epidemiólogos lo nombran muchísimo en todo lugar del mundo, nosotros veíamos que digamos, no era suficiente esta primera fase, esos 15 días.
Ya los modelos nos decían a nosotros al menos 3 semanas, o sea, 25 días, en este inicio del brote de la pandemia. Entonces, al no estar por debajo, es decir, pasar de una fase 1 a una fase 3, indudablemente, y no haber estado ese R0 por debajo de 1, lo ideal es que esté debajo de 0.7. Cuando yo hablo del R0 y que tiene una tasa de contagio de este virus del orden de los 3 a 4, significa esto que decimos de la claro, de cómo crece en forma geométrica el contagio. Así que una persona contagia a 3 a 5 personas. Matemáticamente, claro. Mide 3 o 4. Y eso es el R0. Ese es el R0. Que mide el nivel o la velocidad de contagio. Exacto. La velocidad de contagio es lo que nos da cómo evoluciona el número de casos y cómo se va, digamos, no va a colapsar, sino cómo se va llenando las terapias intensivas y el sistema sanitario. Claro, porque de ese R0 y de esa velocidad de contagio depende que se sature o no el sistema sanitario. Ahora, por lo que acabas de decir, responde a todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, porque estamos en los 4 contagios, más o menos por cada una de las personas, y va evolucionando igual. El R0 normalmente es el mismo. Lo que nosotros medimos ahí con ese R0 es el índice de, digamos, qué velocidad, en qué punto de la velocidad está en la curva de ascendente de casos, ¿no? ¿Y nosotros en qué velocidad estaríamos? Y nosotros, yo por ahí muchas veces... Arriba de 1, sí. Cuando uno escucha ahí, dice, bueno, está aplanándose la curva, escucho yo. Nosotros no hemos iniciado todavía el proceso de la pandemia como tal. Estamos en la primera etapa de inicio. O sea, de crecer y para recién hablar de aplanar. Claro, o sea, falta todavía un proceso importante. Lo que sí hemos probado, que evidentemente ha sido muy acertado estos primeros 15 días, cómo impacta el aislamiento, el confinamiento social, de cómo baja digamos, la velocidad de contagio y la cantidad de casos. Pero obviamente cuando abrís, digamos, hay una apertura en la fase, va a haber más circulación de personas, más movimiento, más movilidad, y eso es matemático. Más movilidad, más contagio, vas a tener más personas que van a necesitar asistencia médica, más gente que necesita asistencia médica, también terapia intensiva y por supuesto respirador. Y bueno, y acá volvemos a la cuenta de todo lo que ha estado pasando este fin de semana en la provincia con las fiestas clandestinas. Porque vos tenés 50, 60 chicos en un mismo lugar y vos decís, bueno, son chicos, los chicos no se van a contagiar, o pasa muy rápido el virus, o capaz que está asintomático. Pero esa gente es la que va y multiplica en otros lugares. Sí, yo siempre escucho mucho y veo mucho la comunicación que hay en distintos lugares del mundo y también, por supuesto, en nuestros países, en nuestras provincias. Yo creo que a la gente hay que decirle la verdad en el sentido de que está complicada la cosa, y que vamos a escenarios complicados, y que esto es serio, y que va a haber mucho contagio, y si la gente no se cuida, no toma conciencia, porque esta apertura de fase, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la lectura que hace la gente? Y bueno, si estamos en fase 3 y estamos abriendo prácticamente todo, significa que no tenemos circulación en la provincia, podemos relajarnos. Y es el momento en donde realmente hay que tener más cuidado, porque después se descontrola. O sea, lo que tiene este virus es que es altísimamente contagioso y produce lo que está produciendo en Jujuy, en nuestra vecina provincia de Mendoza, Santa Fe, Río Negro, en donde lamentablemente las terapias intensivas empiezan a tener el 70, 80, 90 y casi el 100%. Y el problema del colapso de las terapias intensivas es que mucha gente va a necesitar una cama y no va a tener. Y entonces la cantidad de fallecimientos es mayor por el hecho de no poderse atender. En Mendoza ya, o sea, me comentaban ayer precisamente que una persona enferma por otra cosa, no era por el COVID, pero necesitaba ir a un hospital. Y no tenían espacio donde atenderlo, ni donde dejarlo, ni donde tratarlo, porque están absolutamente saturados. Claro, colapsados. No solamente con el COVID, o sea, el resto de patologías tampoco se pueden atender. Exactamente. Y esa es una cantidad de muertes adicionales. Los escuchaba recién y ¿sabés qué recordé? Cuando al comienzo de la primera cuarentena, el gobernador dijo, y fue título de los medios locales,
que habrían alrededor, que San Juan podía llegar a tener cerca de 30.000, no recuerdo el número, pero 30.000 era, un poquito más quizá, de contagiados. Parecía de locos decir, ¿estamos en condiciones de decir que si evoluciona como en otros lugares sería ese el número? No. ¿En qué sentido no? Depende todo del comportamiento social, claro, y depende de otro factor que es el gobierno, de cómo va a llevar adelante en las distintas fases. Nosotros hicimos las modelaciones matemáticas y trabajamos exactamente como el gobierno nacional. Planteamos 5 fases posibles en donde el gobierno toma decisiones en distintos momentos y, por supuesto, el comportamiento social. Y en función de, entonces, uno sí, bueno, en algunos trabajos están justamente estos 24, 25 días que nosotros decíamos. Resulta hace poco que un investigador de Estados Unidos, un profesor médico encargado de los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, publica en una revista muy importante donde dice y establece él que si todas las personas nos pusiéramos de acuerdo en tener un distanciamiento estricto y confinamiento, en 4 semanas o en 8 semanas nosotros eliminaríamos o erradicaríamos el coronavirus del planeta. Claro. Es una cuestión sociológica también. Es un problema de ese tipo. Entonces, si nosotros decíamos llevarlo, porque esto es importante. Pero La Pampa lo hizo, no sé cómo se mantuvo después, pero La Pampa lo logró. Si nosotros hubiésemos llegado, digamos, qué sé yo, ojalá uno se equivoque, pero si uno llega a los 25 días, inclusive evaluando el R0S que esté por debajo de 0,7, uno vuelve al estatus sanitario anterior que tenía la provincia y entonces plenamente pueden abrirse todas las actividades. Y entramos en la etapa de contención, es decir, que no entre el virus para infectar y exista otro brote. Entonces pero claro, muchas veces se toman decisiones en el corto plazo sin evaluar el mediano y largo plazo. ¿Qué es peor? Como dicen, convivir con el virus o erradicar el virus. Erradicarlo, sin duda, pero las presiones también son muchas en el gobierno, ¿no? Pero conclusión depende de nosotros. Exactamente, para resumir, digamos, más allá de los aportes que este paper o esta investigación puede hacer, no solamente para San Juan, sino para otros lugares. En San Juan, lo que deberíamos decir es que esta salida de fase 1 a fase 3 que ha mostrado en los primeros días, por lo menos esta semana en el microcentro, una cantidad de movimiento casi mayor que en las épocas previas al COVID, puede, digamos, traducirse en los próximos días en un elevamiento o en una alza del nivel de contagios, en una mayor velocidad de contagio que puede ser preocupante. Deberíamos haber mantenido la fase 1 por lo menos una semana más para que eso no suceda. Y haber salido a lo mejor con una fase 2 y explicándole a la gente que realmente esa placa que mostramos de cantidad de infectados que hay que multiplicarla muchas veces. No estoy diciendo que sea el caso de San Juan, en el mundo entero. Se registran normalmente 3 veces a 7 veces la cantidad de infectados. Por lo tanto, si tenemos 300 infectados, en realidad hay unos 1000, 1000 y pico, de los cuales a lo mejor están detectados esos 300 y de acuerdo a como lo está manejando Salud Pública puede decir, bueno, tengo controlado, visto 500, pero hay 400 que son asintomáticos, que tienen síntomas leves, que están por algún lugar contagiando y que evidentemente esto que estamos diciendo lo vamos a ver en 10 días, o sea que lo vamos a ver al inicio de esta semana, seguro. O sea, martes, miércoles. Gran ejemplo de transferencia de la universidad y aporte, ¿no?, a la comunidad, Daniel. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y bueno, supongo que siguen trabajando en eso. Seguimos viendo la evolución y ojalá que la gente tome conciencia de que es una cosa seria y que depende mucho de nosotros mismos, que podamos controlar el brote y si tenemos la decisión personal y gubernamental de erradicarlo, podríamos erradicar. Bueno, salud. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ya volvemos nosotros con el último bloque del programa, así que quédense que hay más vino para contar. El movimiento. Transmite LRA 23, Radio Nacional San Juan, República Argentina.
La radio pública en San Juan, a punto de cumplir 48 años. LRA 23, Radio Nacional, comenzó a transmitir en la ciudad capital de San Juan el 11 de septiembre de 1972, produciendo un alto impacto en la región. La explosión de las radios FM en San Juan nos encontró con la emisora consolidada y un público que estaba atento a su devenir. La radio pública, 101.9 FM y 910 AM, siempre inserta en la sociedad sanjuanina, reflejando la realidad y elaborando los contenidos acordes a una comunicación abierta, democrática, inclusiva y participativa. Lo cobijaron nevadas y besaron resolar. 48 años de Radio Nacional San Juan junto a todos los sanjuaninos y sanjuaninas. Ahora podés formarte en el ciclo de capacitaciones culturales. Módulo 1, formulación de proyectos. Módulo 2, evaluación económica de proyectos culturales. Módulo 3, asociativismo en la cultura. Con inscripción gratuita. Ministerio de Turismo y Cultura, Gobierno de San Juan.